hablando sin palabras, voy mirando sin ojos. El reconocido periodista y analista internacional Pedro Brigger conversó con este medio y opinó sobre el rol del periodismo en el actual contexto latinoamericano. Me parece que el primer punto es cómo se genera la información. Y todavía existe en la Argentina y en gran parte de América Latina, y podemos decir del mundo, una gran dependencia de las agencias de noticias internacionales que son las que generan la información. Nosotros todavía nos seguimos enterando lo que pasa en Honduras, en Paraguay o en Brasil, básicamente por las agencias norteamericanas o europeas, que son las que generan la información también de lo que pasa en Brasil, en Paraguay o en Honduras. Creo que la mayoría de los diarios en la Argentina, la mayoría de los medios de comunicación en la Argentina, todavía están marcados por esa dependencia. Esto no significa que los columnistas que escriban o hagan columnas de opinión no tengan una voz independiente, pero la generación de la noticia sigue estando por los medios de comunicación y las agencias angloparlantes, y por eso uno por lo general ve una visión eurocéntrica del mundo. En primer lugar, nos informamos de lo que pasa en los países centrales. Entonces, un avión de Air France es más importante si cayó que un avión de una línea aérea pakistaní o iraní, porque estamos mucho más ligados al mundo occidental. Que en todo caso podría ser comprensible que sea más importante para nosotros un avión que cae en Brasil que un avión que cae en Pakistán. El problema es que nuestra lectura, nuestra mirada al mundo también está tamizada por lo que pasa en Europa y en Estados Unidos, y así es cuando nosotros leemos lo que pasa en Paraguay a través de la agencia de noticias alemana, española, italiana o norteamericana, en vez de tener un acceso directo que podríamos tener a las agencias de noticias latinoamericanas o a los diarios, revistas, radios o canales de televisión latinoamericanos, que a su vez reproducen esta dinámica dependiente de los países centrales. Entonces también nos pasaría que si nosotros nos guiáramos muchas veces, por ejemplo, si nos guiáramos por los diarios de Honduras o las radios de Honduras sobre lo que pasa en Honduras, muchas veces encontraríamos cables de agencias internacionales incluso. Porque cuando uno lee la prensa hondureña y busca noticias hondureñas, muchas veces tienen el origen en cables internacionales. Voy hablando sin palabras, voy mirando sin ojos. Además, hizo una distinción entre los corresponsales y los nativos que trabajan en el Medio Oriente y cómo acopian la información para luego transmitirla al mundo. Yo haría una distinción entre los corresponsales y los nativos, porque gran parte de los corresponsales que trabajan en el Medio Oriente no conocen el idioma local. Entonces también su fuente de información sigue siendo las agencias internacionales. En el caso de los periodistas locales esto ya cambia, porque obviamente al manejar el idioma, la generación de la noticia tiene mucho que ver con lo que pasa dentro del país. Pero también en estos casos la dependencia de la mirada exterior hace que muchas veces piensen mucho más en lo que van a pensar, lo que van a opinar en los países centrales, que lo que van a pensar a nivel interno. Voy a tomar un ejemplo para simbolizar esto. El Hezbollah es un partido político libanés. La expresión Hezbollah es una expresión europeizante del partido de Dios. Partido en árabe es Hizb y Dios es Allah. El nombre del partido en realidad es Hizballah. Sin embargo, los medios de comunicación europeos, norteamericanos, terminaron por imponer la palabra Hezbollah en alguna de sus diferentes acepciones y no Hizballah. Esto influyó tanto sobre los libaneses que los propios dirigentes del Hezbollah hoy cuando se refieren a su partido dicen el Hezbollah. O sea, ahí vemos la penetración cultural europea sobre algo que está generado incluso en el Líbano.